Empieza el mes de julio y empezamos a hablar, Euge, nuevamente de la inflación, como todos los meses, esperando que se conozca el número del mes pasado, que fue lo que nos dejó de inflación el mes de junio. Así es, y ya hay algunas consultoras que lo ven por debajo del 2%, hay otras que no, que lo ven ya todavía en el 2,1%, pero lo cierto es que está orillando esa barrera que a veces es muy difícil de romper y más difícil incluso que bajar la inflación de niveles más altos. Estamos en contacto con Iván Kachanowski, economista, para hablar justamente de qué es lo que se espera de este número de inflación que se va a conocer en unos días. ¿Cómo estás, Iván? Elenora, Euge, Mauro y Barbie, acá te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cuáles son las expectativas de este número? Hace 2 días fue el 30 de junio y a nosotros ese día hicimos nuestro cierre y nos dio 1,8%. La verdad que la baja fue más protagonizada en las últimas 2 semanas porque en las primeras 2 nos seguía dando en torno al 2% y después sobre el final empezamos a ver que empezaba a ceder principalmente porque hubo algunas bajas en indumentaria. Y bueno, alimentos y bebidas, que es un rubro que pesa y mucho, nos dio un poquito por debajo del 1,8. ¿Esos fueron los dos factores que cambiaron el número entre quincena y quincena? Principalmente sí, a nosotros lo captamos así. Sobre la indumentaria, sobre todo la última. Tuvo una caída muy fuerte, que creo que está asociado un poco a que pasó el Día del Padre y bueno, algunas cuestiones que por ahí se especulaba que se vendan, después se pusieron en liquidación y eso contribuyó bastante para que baje el rubro de indumentaria. Y bueno, eso desde lo puntual, ¿no? Después sí, el Banco Central está haciendo un trabajo desde agosto del año pasado, te diría, de medio congelar la base monetaria, la cantidad de dinero, y eso también empieza a surtir efecto con el tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que después del pico que se vio en marzo, se empieza a surtir el efecto de haber congelado la cantidad de dinero que hay en la economía. La inflación núcleo, ¿cuál es el número que especulan para este mes? La inflación núcleo nos dio similar, te diría, sí, alrededor de 1,8 también. Así que más o menos estaríamos en línea. Yo creo que los próximos meses, por ahí julio suba un poquitito y esté más cerca del 2 o en 2, pero después ya estemos de vuelta en algún sendero de vuelta bajista y estamos viendo, no el 0% que habla el gobierno, pero sí que a lo largo que avance el año, nos estemos acercando a 1,1, 1,2, etcétera, y cerrando el año más o menos en 27%. O sea, sos bastante optimistas con el tema de la inflación. Sí, a ver, el año pasado cerró en 32, de 32 a 27, en verdad no es tanto. Lo que sí, bueno, cuando una medida que baja, cuesta más bajarla, ¿no? Cuando la inflación es muy alta, es más fácil que baje, y a medida que te vas acercando a números normales, que todavía esto no es normal, pero de a poquito va yendo, se va volviendo más difícil bajarla. Como le pasó a la mayoría de los países de Latinoamérica, que la desinflación la terminaron concretando entre 4 y 8 años. Bueno, yo creo que estar por debajo del 10% recién va a ocurrir en el 2028. Iván, ¿cómo estás? ¿Hay algún precio que ustedes todavía vean que hace falta corregir al alza? Y los que hoy están corrigiendo por encima de la inflación, es decir, los que están subiendo por encima de la inflación, ¿qué es lo que lo está motivando mes a mes? ¿Y qué nos hace pensar que entonces la inflación incluso no podría romper en los próximos meses esa barrera del 1%, ese cero que está buscando el gobierno tan intensamente hace bastante tiempo? Mira, yo creo que el principal problema para romper esa barrera es que la demanda de pesos fue ganando fuerza, pero no sé si la suficiente, ¿no? Porque si vos mirás las últimas 3 semanas, el Banco Central empezó a emitir un poquito, sí, y se empezó a ver un poco algo en el tipo de cambio, ¿no? Que empezó a subir en las últimas semanas. Con lo cual la confianza no está del todo ganada, ¿no? Entonces, mientras la confianza no esté del todo ganada, no va a ser tan fácil quebrar ese 1%. Y creo que a lo largo del año se va a ir acercando. Sí creo que ese va a ser el desafío principal del año que viene porque es electoral. Entonces ahí claro, probablemente por algún momento volvamos a estar incluso con niveles de inflación de vuelta cercanos al 2% y después de vuelta, me imagino, si el resultado es favorable al oficialismo, una consolidación a la baja.
Pero hoy lo que te está faltando de alguna manera es terminar de consolidar esa confianza y bueno, dado el track record de Argentina, eso lleva tiempo. Y ahí el consumo, ¿qué variable juega? Porque es una de las variables justamente del gobierno de Javier Milei que aún no encontró un motor sostenido para justamente hacer una recuperación más sostenida de ese indicador. Sí, a ver, digamos que desde septiembre del año pasado hasta abril, digamos lo que más vinculado a la economía real, abril-mayo no fueron buenos meses. Sí creo que ahora va a empezar a cambiar un poquito eso. No te digo que vas a estar en Disney, ni mucho menos, ¿no? Lo que estoy diciendo es que tenías una tormenta y paró de llover, ¿no? Pero sigue con algunos nubarrones. Va a estar un poco mejor. ¿Por qué? Por esta baja de la inflación que creo que se consolida. Si mi escenario es correcto y la inflación empieza a bajar, entonces por lo menos en el 2026, hasta que no haya ruido electoral, la gente, y en la medida que la baja de inflación vaya acompañada de baja de tasa de interés, yo creo que la gente se va a empezar a volcar al consumo e incluso los sectores más golpeados van a ver algo de eso. Incluso marzo pasó, después abril no fue un buen dato de actividad. Me parece que ese serrucho va a continuar, que sube, que baja un poco, pero acá lo importante es que la tendencia se mantiene al alza, ¿no? Entonces no es una tendencia muy fuerte, pero sí es al alza. Y creo que en ese sentido el consumo va a tener sus altos y bajos, con una macro que por lo menos va teniendo niveles de inflación menor y que esa va a ser la tendencia en el 2026. Y me imagino también un tipo de cambio relativamente tranquilo en lo que resta del año. 2027 desde luego va a ser otro desafío. Perfecto. Ahora cuando vos hablas de los sectores más golpeados, ¿a qué sectores te referís puntualmente, ¿no? Porque nosotros vemos que tenés consumos que corresponden hoy en día a la clase media, como pueden ser salud privada, como pueden ser colegios privados también, gasto en tarifas que hoy en día con el cambio y con la quita de subsidios hay muchas familias de la clase media tirando un poco clase media alta, con hoy la distribución de ingresos que tiene Argentina, está pagando la tarifa completa, que antes quizás estaba en un nivel de estos que recibían los subsidios, mientras que para las clases más bajas el gobierno sostuvo e incluso hasta con aumentos por encima de la inflación, asignaciones como la AUH, la tarjeta alimentar. Ahí, ¿cómo se juega el factor de la inflación, ¿no? Porque, por ejemplo, tenés rubros que todos los meses van a justamente actualizar por la inflación pasada y arrastran esa inercia, lo que hablamos de inflación núcleo recién, bueno, arrastran esa inercia y se siente distinto en el bolsillo, no se siente que la inflación está al 1,8, al 2 o en esos números tan bajos. Bueno, sí, ahí tocaste varios temas, ¿no? A ver si puedo ir por ahí respondiendo un poco todo. Sobre los sectores, bueno, todo esto que se viene hablando, ¿no? De los que Argentina va a dos velocidades, que energía, minería, agro están creciendo mucho, que el resto de los sectores, y sobre todo industria y comercio, les está costando bastante más. Y el problema que te genera eso es que los sectores que crecen son generadores de dólares, pero no son empleo intensivos, ¿no? Entonces, claro, por eso no me imagino con el dólar un gran problema este año, porque los sectores que crecen te generan dólares. Uh-huh. El problema es que no generan tanto empleo. Ahora, en la medida que todas las inversiones de RIC empiecen a aparecer, el empleo indirecto sí va a ser bastante, aunque transitorio, de 10 meses, 12 meses. Entonces ahí creo que va a haber una ventana de oportunidad para que el gobierno siga avanzando un poco en las reformas y que los sectores más castigados, que tienen impuestos más altos, empiecen a acomodarse. Eso por un lado. Después por el otro, me perdí, habías hecho una segunda pregunta. No sé si me la puedes repetir. Yo te nombraba justamente algunos consumos de la clase media que están aumentando por encima de la inflación todos los meses y que el del bolsillo se siente muy distinto a quienes no tienen, claro, ese tipo de consumos. Sí. Bueno, a ver, con tarifas yo creo que el gobierno está siendo cuidadoso y al sector vulnerable lo sigue subsidiando, ¿no? Después... Uh-huh. Lo que es clase media alta, se van sincerando las tarifas, no están sinceradas del todo, todavía falta, ¿no? Digamos, agua creo que es lo que más cercano está a estar totalmente sincerado, pero gas, electricidad, transporte todavía le queda. Sí. Y el gobierno, bueno, va yendo lento. Entonces, en ese sentido, todavía hay tarea para hacer y hay que hacerla con mucho cuidado. Y creo que sería un buen gesto del gobierno
que, por lo menos en que es gas y electricidad, también aporte un poco su cuota, porque las facturas tienen 3 partes: generación, distribución e impuestos. Entonces, si vos vas sincerando tarifas para el sector privado, ¿no? Porque es al final el que va a terminar pagando esto, y el gobierno bajara la parte de las tarifas de impuestos, el esfuerzo es compartido. Entonces, eso creo que sería un gesto que para mí estaba faltando. Y por el otro lado, hablando ya más en general, me parece que el norte es correcto, pero que el gobierno por ahí está exigiendo a veces a las empresas como si las reformas ya estuvieran hechas, y en verdad se están empezando a hacer, ¿no? Entonces por ahí la exigencia tendría que ser más acorde a la velocidad con que se pueden hacer las reformas, ¿no? Entonces me parece que ese timing también habría que ajustarlo un poco. Y en cuanto, bueno, al bolsillo de la gente, vos tenés un problema también con el nivel de precios que se viene acarreando hace por lo menos 2 gobiernos para atrás, que la canasta de consumo no es representativa, ¿no? Digamos, el IPC que tenemos es con una canasta base 2004. Entonces hay muchas cosas que consumimos que no están contempladas y muchas cosas que están ahí en ese índice que no consumimos. Por ejemplo, todos estos streamings de Netflix, Disney Plus, todo eso no está contemplado en el IPC y es parte del consumo de la gente. Entonces también por eso se siente distinto. No es que el INDEC esté intervenido, sino que está midiendo cosas que no consumimos a veces y está dejando de medir cosas que tenemos que consumir. Entonces ahí se genera una especie de distorsión de cómo pega en el bolsillo, y eso sí es importante que en algún momento se corrija. Lo que pasa es que lo ideal es corregirlo cuando la inflación está un poquito más controlada, y todavía falta para eso. Iván Kachanowski, economista, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego.